Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno y de nuevo con una lista de teléfonos. Hace unos días conté los que bajo nuestro punto de vista son los mejores smartphones por debajo de los 200 euros, los cuales se situaban prácticamente todos entre la gama media y de entrada. Complicado meterlo en uno u otro saco teniendo en cuenta, como dije, que la línea que la separa cada vez es más difusa. Los que sí se ven de forma más nítida son los mejores smartphones chinos de 2016. No nos referimos a los que se fabrican allí, que son prácticamente todos, como bien sabéis, sino a aquellos de reconocidas marcas provenientes del gigante país asiático. Su fórmula no secreta y salvo alguna excepción todos usan la misma: ofrecer terminales con lo mejor en cuanto a especificaciones a un reducido precio. Voy a empezar por uno de los fabricantes chinos de referencia a nivel mundial, Xiaomi. Su último buque insignia es este Mi 5S, que he tenido oportunidad de analizar en profundidad durante estos últimos días. El nuevo Mi 5S ha sido pulido en cuanto al diseño y construcción con respecto al Mi 5 original, gracias a un cuerpo unibody de aluminio, a una curvatura trasera aún más pronunciada que comienza en un bisel pulido desde los bordes del frontal. Su pantalla se ve increíble gracias a su resolución Full HD en un tamaño comedido como son 5,15 pulgadas, la cual ahora se ve incluso mejor en exteriores ya que su brillo llega hasta los 600 nits. Respecto al rendimiento, incorpora lo último de Qualcomm, el Snapdragon 821, acompañado de 3 o 4 GB de memoria RAM dependiendo del modelo, los cuales ofrecen 64 y 128 GB de almacenamiento interno respectivamente. Su cámara principal ahora se acerca un poquito más a los más grandes con una trasera de 12 megapíxeles firmada por Sony con un focal 2.0, autoenfoque por detección de fase y doble flash LED. La frontal se mantiene en 4 megapíxeles y de gran angular. Destacar además su autonomía, que ahora supera sin problemas el día completo gracias a una batería de 3200 mAh. El segundo de la lista fue un flechazo a primera vista, me ha salido hasta un pareado. Es el OnePlus 3, que en esta su tercera generación ha dado un golpe en la mesa al cortar de raíz con las que habían sido sus señas de identidad, para colocarse ahora sí a la altura de otros insignias de este año. Primero por su diseño, siendo uno de los smartphones más bonitos del año, además de por su construcción ahora en aluminio y por las sensaciones en la mano. Disfrutar de cualquier contenido en su pantalla es un verdadero placer gracias a su tamaño, 5,5 pulgadas, resolución Full HD en un panel AMOLED. Su rendimiento es espectacular, posiblemente uno de los smartphones más potentes, ya que integra el Snapdragon 820 acompañado de nada más y nada menos que de 6 GB de RAM. Su cámara principal no es su mejor baza, la cual es de 16 megapíxeles. Por último, cuenta con una batería de 3000 mAh que ofrecen una aceptable autonomía. Si tuviera que elegir a uno para que ocupara lo alto del podio de los mejores smartphones chinos del año, por cierto tenéis los enlaces para adquirir cualquiera de ellos en la caja de descripción, la primera plaza la ocuparía posiblemente el Huawei P9, que ha supuesto un grandísimo salto generacional con respecto al P8. Su diseño es impecable, materiales premium y una construcción de gran calidad que dan como resultado uno de los smartphones más bonitos y con mejores acabados que han pasado por nuestras manos. La pantalla es de notable pero conservadora, 5,2 pulgadas en un panel IPS y resolución Full HD, la cual ocupa casi toda la superficie del frontal. El rendimiento es excelente gracias a su chipset G-Silicon Kirin 955 de 8 núcleos unido a los 3 o 4 GB de RAM dependiendo del modelo. Un rendimiento equiparable al que ofrece el Snapdragon 820. Según el modelo ofrece 32 o 64 GB de memoria, aunque es ampliable, y su batería es de 3000 mAh capaz de aguantar el día completo de uso. Todo esto está muy bien, pero la principal baza del P9 está en su cámara principal, o mejor dicho, en sus cámaras, ya que son dos sensores de Sony de 12 megapíxeles con focal f2.2 que trabajan simultáneamente y que dan como resultado unas fotografías espectaculares. La apuesta diferente del año viene de la mano de Lenovo con su nuevo Moto Z, no por el teléfono en sí, aunque es un gama alta en toda regla, sino por recuperar esa idea de teléfono modular gracias a los accesorios que la acompañan. El mismo mantiene ese aire de la familia Motorola con un chasis de aluminio ultra fino con tan solo 5,2 milímetros de grosor, razón por la que probablemente han quitado la entrada para auriculares. Su pantalla es de lo mejor que podemos encontrar al montar un panel AMOLED de 5,5 pulgadas y resolución Quad HD. Viene con un procesador Snapdragon 820 con 4 GB de RAM, ofreciendo una experiencia fluida. Dispone de una memoria interna de 32 o 64 GB, manteniendo eso sí una entrada para una micro SD. La batería, teniendo en cuenta su pantalla, quizás sea algo corta, ya que su capacidad es de 2600 mAh. La cámara principal es de 13 megapíxeles, apertura f1.8, doble flash LED y enfoque por láser. La frontal es de 5 megapíxeles de gran angular con flash LED.
pero para sacar el máximo partido a la misma o para mejorar el tema de la autonomía, es posible acoplar algunos de los módulos disponibles para el mismo, que se adhieren mediante imanes a la parte trasera de una manera rápida y segura. El último de la lista, pero que bien podría estar en el top 3 de los mejores, es el Meizu Pro 6, un fabricante que también ha decidido asaltar la gama alta. Ya sé que recientemente lanzaron una versión mejorada del mismo, pero como va a tardar un tiempo hasta que podamos adquirirlo en Europa, me centraré en el Pro 6 original. Un terminal muy elegante con unos acabados y materiales de primer nivel. Su pantalla es de 5,2 pulgadas en un panel AMOLED y resolución Full HD, la cual es además sensible a la presión. Su procesador de 10 núcleos es el Helio X25 de MediaTek, apoyado con 4 GB de RAM que ofrece un buen rendimiento. La cámara principal es de 21 megapíxeles de una notable calidad, donde flojea quizás la autonomía, posiblemente por una batería algo corta de 2560 mAh. Sin duda 5 grandes opciones entre las que elegir ahora que se acercan las navidades. Si estás interesado en alguno de ellos para regalarlo o para autorregalártelo, que también nos lo merecemos, te invito a que le eches un vistazo a los mejores enlaces que te he dejado en la cajina de descripción. ¿Y tú por cuál optarías? ¿Meterías o sacarías alguno de la lista? Dímelo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo te agradeceré que le dejes a me gusta, que lo compartas con tu gente y así le dejas caer lo que quieres que te regalen y si aún no lo has hecho que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.